Bienvenidas y bienvenidos a este espacio fuera de lo educado, de nuevo con el gusto de poder mandarles un saludo. En este capítulo hablaremos de un tema que es demasiado polémico. De la misma manera es un complemento al capítulo anterior de los modelos educativos, que si no lo has escuchado te recomiendo hacerlo. El día de hoy está dedicado a hablar sobre cuál ha sido la imagen de la educación en el paso de los tiempos, enfocado a la sociedad y los maestros. En este capítulo te mostraré cuál ha sido la participación de la sociedad y los docentes en la educación y reflexionaremos si actuamos por inercia de conductas alienadas a la cultura o lo hacemos libremente. Comenzamos. Tomaremos como base el mismo libro del que hablé en el anterior capítulo, El alumno como invención de Sacristán, ya que nos plantea que se ha visto al docente como una figura que resulta de la acumulación de 4 procesos históricos. Analicemos cada uno de ellos y si actualmente seguimos sufriendo por estas funciones que la sociedad nos ha otorgado, como lo menciona Sacristán. Bien, el primer papel que nos menciona Sacristán es el de como suplente que irá asumiendo el papel de los padres en el cuidado, guía y educación de los menores pertenecientes a la burguesía y más tarde a las clases altas. También incluiré aquí el segundo, ya que se familiariza con el anterior. Este es como sustituto encargado de cuidar, vigilar y moralizar a los hijos de las familias que no pueden o no quieren desempeñar esta función. Aunque aquí el autor nos menciona una clase específica, tenemos que saber que en la sociedad ocurre el fenómeno de réplica de las conductas o acciones de una sociedad a otra, pero con diferentes condiciones y además configuran el pensar y actuar de la sociedad a normalizarlo en diferentes áreas de la vida. No me van a dejar mentir que los maestros hemos escuchado de los padres frases como: usted es aquí el maestro, debe ponerle un alto a mi hija o hijo cuando lo necesita. Y esto es un ejemplo de cómo se modifica el pensar y nos sigue afectando. Porque aunque era una posición que se le concedía a los maestros hace miles de años, lo siguen haciendo. Aquí, el padre de familia le otorga al docente el papel de padre para que eduque en valores al menor. Claro que en las escuelas se enseñan y se fortalecen los valores, pero no en un sentido de iniciar a generarlos, sino de conectarlos con todos los demás y encontrarles un sentido humano para el bien común. En casa, él o la alumna ya debe desarrollar el sentido de responsabilidad afectiva en una comunidad y no esperar a que los maestros despierten esa habilidad en ellos. Para el docente actual ya es complejo tomar ese papel erróneo de papá o mamá suplente, ya que no es como antes, que socialmente se consentía que el docente corrigiera al niño o niña a través de un autoritarismo inhumano, como los golpes, castigos severos, humillaciones, desaprobación, etc. Con esos actos el profesor o profesora tenía cierto dominio de sustituto, que también tengo que decir que los golpes y todas las otras medidas nunca serán una alternativa para la crianza respetuosa. Y si se necesita llegar a eso para que el humano, entre comillas, obedezca, es un término que para mí tenemos que cambiar culturalmente. Pero bueno, obedezca significa que hubo un error en la crianza desde un principio. Puedo decir que la mayoría de la sociedad no tiene claro la importancia de tener un hija o hijo y toman la decisión o la aceptan solamente porque es lo normal en la sociedad, cuando debe ser un ejercicio de análisis, de estudio y de trabajo en sí mismo, en uno mismo, perdón. Y no me refiero únicamente para los cuidados de un bebé, sino a la forma de criarlo sanamente en los diferentes momentos de su vida. Si fuera así, avanzaríamos mucho a favor de la educación y el docente se encargaría de su verdadera función, de la que ya hablamos, porque no me dejarán mentir que actualmente a veces no podemos ejercer prácticas innovadoras porque los alumnos no tienen ese sentido moral y tienden a dificultar la sinergia de nuestras actividades. A algunos que les interesa el poder generar un ambiente de trabajo respetuoso toman esta situación y trabajan esa parte. Muy respetable el trabajo de esos docentes,
pero no siempre lo logran, es la verdad. Mientras que otros docentes deciden dejar esas prácticas que el grupo no permite realizar y tienden únicamente al conductismo y a la práctica tradicional para sobrellevar el ciclo escolar, lo cual ya refleja un desagrado por la profesión de parte de quién, de las maestras y los maestros. Y claro, no digo polarizadamente que el conductismo sea malo, ya que algunos modelos de enseñanza-aprendizajes pueden utilizarse, pero de manera sana, ya que cada modelo tiene una función en la educación para el niño, para el maestro y para los padres de familia. Es importante que nos deconstruyamos tanto las madres, padres, maestras, maestros, toda la sociedad en general, la verdad, para apoyar a las niñas y los niños en su crianza, pero hacerlo de forma sana y no repetir lo que nos hizo tanto daño a cada uno de nosotros. Así que hay que tratarnos y desalienarnos, la verdad. Un ejemplo que podemos tomar de cómo sería una crianza respetuosa, podríamos verlo en la caricatura llamada Bluey. Recomiendo a todos verla para tener nuevos referentes positivos de una crianza respetuosa y sana. Bueno, igualmente voy a tener un capítulo en donde voy a hablar específicamente de mi trabajo con esa caricatura que yo le denomino Proyecto Bluey. Pero bueno, es algo muy interesante, por si les interesa, en algún momento saldrá. Bueno, ya después de mandarlos a psicología y ver caricaturas, continuamos. De la misma manera, en estos dos papeles, Sacristán nos menciona la función de guardería para las madres o padres ausentes. Es otro aspecto que seguimos arrastrando hasta ahora. A veces es tan fuerte que las madres y padres se molestan cuando hay suspensiones, porque no tienen quien cuide a sus hijas o hijos. Claro, en contextos varios, porque puede que el padre, madre, familia tengan que trabajar y sea soltero y no tenga nadie quien esté al pendiente de ellos. O igualmente porque la niña o el niño, o los niños y las niñas, tienden a tener una conducta también disruptiva dentro de casa, que dificulta el trabajo o los quehaceres de la madre o padre. Pero bueno, esa ya es consecuencia de esa irresponsabilidad del tener hijos que ya mencioné. El tercer rol que Sacristán nos muestra es el de especialista que asume el cuasimonopolio de la difusión de unos saberes que se fueron imponiendo como más útiles, prestigiosos y legítimos en un detrimento de otros. En otras palabras, un técnico que está preparado para discursar lo que prioriza el Estado a través del modelo educativo. Aquí pasamos a ser el instrumento de control y en ese tiempo, al no tener las posibilidades de difusión de información como ahora, ese era el único medio para poder desarrollar el perfil de una persona funcional para la sociedad, ya que a través de la palabra del docente tú podías llegar a ser alguien en la vida. Por lo tanto, en ese momento para la sociedad el valor del docente creció demasiado, ya que se creyeron ese papel impuesto. Es por ello que cuando mencionan que el valor del docente antes era más y actual ya no se tiene, para mí simplemente es una cortina. Y demando yo actualmente que la sociedad se haga de su rol con los infantes para que nosotros podamos construir nuestra verdadera importancia y rol en la sociedad. Además, es importante recalcar que en ese momento de la historia en donde el docente era el portador de los saberes, su forma era demasiado primitiva, ya que no tenía función de una verdadera enseñanza-aprendizaje, sino solo transmisor, y era de los alumnos aprender, ya que solo era oyente de las cátedras de información, y era su culpa de no aprender. Lamentablemente, no ha mejorado mucho esa situación en la actualidad. Aún siguen abundando en esas prácticas, principalmente en niveles de media superior y superior, pero también en la educación básica. Y finalmente, como figura laica que asume en nombre de la sociedad representada por el Estado las misiones de educar y difundir un determinado proyecto cultural al servicio de los intereses generales de aquella. Se supone que este es el rol que se ha desarrollado actualmente, o se pretende, pero no puede decir que se logra, ya que la herencia de los otros papeles ha dejado al docente en una posición, la verdad, muy confusa. Para mí en este momento, este mismo rol ya no sé,
puede ver tan claramente, sino que simplemente los maestros seguimos nuestras propias inspiraciones para desarrollar nuestra práctica y nuestro rol que queremos dar. Pero lamentablemente no impactamos directamente en la sociedad por lo mismo de tratar de seguir al Estado como se nos menciona y obliga. En mi opinión, este enfoque tampoco es el correcto para una educación sana, pero poco a poco iremos construyendo un rol que sí la forme, y lo haremos a través de sus reflexiones, así que para mí es muy importante sus comentarios, por favor. Sí pueden dimensionar el cómo los papeles que se le dio al profesor en la educación modificó la conducta y el pensamiento de la sociedad para forjar la actualidad. Y el cómo solo hemos actuado a través de la inercia, de la herencia y no somos verdaderamente libres para mejorar la educación y nuestra vida. Así que te invito nuevamente a deconstruirte, que aunque es un término utilizado correctamente por el movimiento feminista, lo utilizo, ya que explica bien el mensaje que quiero dar a entender para construir una sociedad sana. Si te sentiste identificado con alguna de las cosas disruptivas que dije, es una señal para reflexionar e ir al psicólogo. Y si tienes un pequeño humano a tu cuidado, es un buen momento para evitar que él necesite ir al psicólogo en un futuro. Perdón, psicólogas, psicólogos, no quiero que se queden sin chamba, pero serían ideales estos cambios, aunque claro, nosotros sabemos que siempre van a ser necesarios para construir esta sociedad sana que nosotros necesitamos. Y muchas gracias igualmente al movimiento feminista por ayudarnos también a darnos cuenta de la deconstrucción que necesitamos, principalmente hombres, pero también toda la sociedad. Pero bien, ¿qué opinas de todo esto que te he hablado? Si quieres darme tu opinión, puedes seguirme en redes sociales y en las plataformas de audio con el nombre del podcast. Yo estaré feliz de leerte y poder aprender de ello, porque nadie tiene la verdad, pero juntos la podemos construir. Soy Jorge Cerón y nos vemos en el siguiente capítulo de Marcas de Plumón y Libertad. Adiós.